play. Cuando son 9:40, vamos a iniciar la clase el día de hoy, esperando que se encuentren muy bien. Por lo general voy a estar iniciando clases puntualmente para pasar a retirarnos y nuestros 10 minutos antes. Vamos a recordar un poco lo que estuvimos hablando la clase pasada. Barrera González Evelyn, recuérdanos un poco sobre rapidez. ¿Qué es eso? ¿Qué es rapidez? ¿Qué es rapidez? Es la distancia recorrida, ¿no? Sí, ¿en qué? ¿Te falta algo? Distancia recorrida. ¿Entre qué lo dividíamos la distancia? Entre velocidad. No, entre el tiempo. Sí, o sea, básicamente la rapidez, o sea, cuando estamos asociando, oye, ¿cuánto tardas en ir de aquí no sé, a la esquina? ¿Sí? Es decir, pues básicamente la distancia que tú estás recorriendo en un determinado tiempo. ¿Sí? Y tal vez dicen a tu hermanito, ¿no sabes qué? A ver, ¿tú qué tan rápido vas aquí a la esquina? ¿No? Pues también, ¿cuál es la distancia recorrida entre el tiempo que hizo? Esa es la rapidez, chicos. ¿Sí? Si se fijan, es una cantidad escalar y obviamente no nos da mucha información al respecto. ¿Sí? Vamos a preguntarle a Zamora Rodríguez, velocidad. Ahora vete, vamos a hablar de velocidad. ¿Qué recuerdas que era velocidad? Si te dicen 100 kilómetros por hora, o sea, ¿qué es eso? No, no me acuerdo, profe. Ok, ¿alguien más que quiera participar? ¿Era la relación entre el espacio y el tiempo en lo que recorría un objeto? Sí, el espacio, ok. Pero ese espacio estamos hablando de que o sea, que hubo un suceso de que teníamos un punto inicial y un punto final, ¿no? Entonces, básicamente que es como el desplazamiento, ¿sí? O el movimiento que tiene un cuerpo desde un punto inicial a un punto final, entre su tiempo recorrido. ¿Sí? Básicamente así, chicos, la velocidad, básicamente vamos a tener nuestro punto inicial y nuestro punto final. Estamos hablando de un desplazamiento de un cuerpo. Y obviamente lo vamos a dividir entre su tiempo. ¿Sale? Ahora bien, vamos a pensar en aceleración. Vamos a preguntarle a López Carolina. Carolina, ¿qué entiendes por aceleración? Estuvimos hablando la clase pasada. El cambio de la velocidad y que es continuo. Ok, vamos a tener un cambio de velocidad, ¿sí? Y ese cambio de velocidad fue llevado a cabo en un tiempo determinado. O sea, probablemente iba a 80, ¿sí? kilómetros por hora y subía a 100. ¿Cuál fue, obviamente, el intervalo donde hubo ese incremento? ¿Sí? Y estamos hablando básicamente del cambio de velocidad. Muy bien. Entonces, chicos, recuerden, rapidez viene siendo una cantidad escalar. Distancia, obviamente, que yo recorro en un tiempo. O sea, corro aquí en la esquina y vengo. No me interesa si arranqué rápido, arranqué lento. O sea, la distancia que yo hice en mi tiempo. ¿Sí? Cuando estamos hablando de velocidad, como lo vimos en la clase pasada, estamos hablando de un vector, porque tenemos un punto inicial y tenemos un punto final. ¿Sí? Y obviamente lo tengo que dividir del tiempo. Y el caso de aceleración también es un vector, ¿sí? Porque tiene dirección, tiene sentido, tiene magnitud y tiene punto de apoyo. Porque vamos a hablar de dos velocidades, la final menos la inicial, entre básicamente el tiempo. ¿Sí? La clase pasada se llevaron básicamente trabajo, ¿correcto? Básicamente fue un ejercicio de, creo que de velocidad y eran 3 de aceleración. Y vamos a pasar a revisarlo. Recuerden que las clases las grabamos, ¿sí? Porque si hay alumnos que están entrando un poco tarde y puedan básicamente refrescar esta información. Ya que me piden los 10 minutos antes de cada sesión, vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar un poco sobre ese tipo de tema que fue ejercicio A5 número 3. ¿Sí? Eso fue básicamente que se llevaron de trabajo en casa. Vamos a entender un poco este ejercicio, ¿sí? Dice,
A partir de la puerta de una casa, voy a poner anotaciones para poder recordar un poco este proceso. A partir de la puerta de una casa, ¿sí? Un gato persigue a un ratón y recorre 15 metros hacia la derecha. Entonces voy a poner básicamente mi punto donde yo estoy partiendo, que viene siendo aquí. Aquí le voy a poner que este es mi parte inicial. ¿Sale? Esa es mi parte inicial. Donde me está diciendo que mi gato, ¿sí? Está recorriendo 15 metros hacia la derecha. Entonces voy a poner mi flechita hacia acá. ¿Sí? Aquí son 15 metros. Hasta aquí llegó el gato y llegó 15 metros. Y fue en un tiempo de 1.3, 4.8 segundos. ¿Sí? Y luego dice que el gato va a girar. ¿Sí? Y corre de regreso 6 metros. Entonces, yo obviamente sé que el gato se movió de aquí donde yo estaba hacia este lado y fueron básicamente 6 metros. 6 metros y fue en un tiempo de 1.3 segundos. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando de nuestro punto final. ¿Correcto? Básicamente es mi punto final. Les pregunto, ¿cuál es básicamente la distancia desde el punto final hasta nuestro origen? ¿Con cuánto sería? 9 metros. 9 metros. Entonces, básicamente, aquí si quieren le voy a poner como una punteada. Aquí estamos hablando de que hay 9 metros. ¿Sí? Entonces, nosotros pues tenemos que calcular rapidez y la velocidad del gato. Y repito, vamos a calcular rapidez y velocidad del gato. ¿Vale? Primero vamos a calcular la velocidad. A ver, la velocidad, ¿cómo la calculábamos? ¿Quién se acuerda? Lo voy a poner acá arriba. ¿Qué dice yo? El punto final menos el inicial entre el tiempo. Correcto. Correcto. Va a ser punto final. Le voy a poner una P mayúscula o una X. X final menos X inicial entre su tiempo. ¿Sí? Pues nos damos cuenta que sería el final, sería 9 metros, ¿sí? Menos 0 metros entre el tiempo. ¿Sí? El tiempo obviamente tenemos que hacer, va a ser el tiempo total. ¿Sí? Va a ser el tiempo total. En este caso nosotros tenemos primero 4.8 segundos más 1.3 segundos, porque es el tiempo total. ¿Vale? Hacemos nuestra operación, ¿sí? 9 entre la sumatoria de 4.8 y 1.3. ¿Cuál vendría siendo la velocidad? Estamos sacando, repito, la velocidad. Recuerden, la velocidad, chicos, básicamente es el desplazamiento entre el tiempo total. Para que lo puedan ver de esta manera. 1.76. Sería, a ver, hay que checarlo. Seguramente me da otra cosa. Déjenme hacerlo con mis flash. Ya, no me acuerdo. 4.8 más 1.3, 6.2. Entre 6.2. A ver, los demás, ¿cuánto les da? 1.47. 1.47, nos da 1.45. 9 entre paréntesis 4.8 más 1.3. ¿Sale? Ya que esto es básicamente nuestro denominador. ¿Vale? Entonces nos da un valor de 1.45 metros sobre segundo. Esa fue la velocidad del gato, básicamente. ¿Dudas con esto? ¿No? Chicos, por eso les comento, es como reflexionar un poco. Tenemos básicamente velocidad. Tengo que estar hablando de mi punto final, ¿sí? Y de mi punto inicial, ¿sí? Y el tiempo, obviamente, que duró ese movimiento, vaya. ¿Vamos bien?
porque también se llevan ejercicios de libro. Yo creo que en ocasiones, chicos, sí están un poquito pesados algunos ejercicios de libro, pero obviamente es para que ustedes mejoren su reflexión. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Antonio García, ¿alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? Muy bien. Voy a pasar a borrar. Corrales, ¿alguna duda? Ahora, vamos a hablar sobre rapidez, ¿sí? Aquí obviamente tenemos que sacar la rapidez media, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la rapidez media? Bueno, tenemos que sacar la rapidez cuando el gato se movió hacia la derecha y luego cuando se movió a la izquierda y sacar un promedio, ¿sí? Porque eso básicamente nos representa la rapidez media. Es como el promedio de todas las rapideces que tuvo, todos los cambios de rapidez que tuvo el gato. En este caso, pues primero lo que tenemos que sacar es la rapidez. Aquí voy a poner con minúscula. Sería a los 15 metros, sería 15 metros entre 4.8 segundos. ¿Sí? Ahí obtenemos la rapidez básicamente del escenario 1 y después obtendríamos la rapidez del otro escenario que sería 6 metros entre 1.3. ¿Vale? Y en este caso, pues después de que nos haya dado los resultados, pues tenemos que sacar un promedio, o sea, sumamos los dos, ¿sí? Y lo vamos a dividir entre 2. Ahora, si el ejercicio nos hubiera dicho rapidez únicamente, ¿sí? ¿Qué es lo que tuviéramos que haber hecho? Tuvimos que haber sumado el 15 y el 6, ¿sí? Y haberlo dividido entre la sumatoria de 4.8 y 1.3. ¿Sale? Recuerden, chicos, tenemos dos tipos de rapidez. Una va a ser rapidez, básicamente promedio. Y la otra, básicamente, tendríamos rapidez nada más, ¿sí? Si estamos calculando la rapidez promedio, yo tengo que sacar, básicamente, el promedio de cada rapidez. Y si hubiera sido la rapidez normalmente, no nos especifica eso, tuve que haber sumado 15 más 6 y dividirlo entre 4.8 y 1.3. ¿Sale? Y en el caso de velocidad no lo podemos hacer así, ya que como la velocidad promedio, pues tendríamos que básicamente únicamente agarrar el punto final y el punto inicial entre el tiempo recorrido. Les digo, hago mucho hincapié en esto porque en ocasiones, así lo menciona la literatura, así menciona básicamente la reflexión de estos problemas. ¿Sí? Repito, rapidez promedio es sacar el promedio básicamente de ambas rapideces. Si hubiera hecho la rapidez normal, sería la distancia recorrida, 15 más 6, sería 21 entre la sumatoria de 4.8 y 1.3. ¿Sí? Y en el caso de la velocidad media, el concepto de velocidad promedio o media viene siendo velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo recorrido. De hecho, la velocidad instantánea, pues básicamente es un instante determinado. ¿Vamos bien hasta ahí? Y aparte la fórmula, recuerden, de velocidad, aquí nada podemos tener nada más una velocidad, ¿sí? Punto final y punto inicial. Y rapidez, pues podemos tener de dos tipos. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Y luego, aquí por lo general, siempre donde hay como que, me quedó duda. ¿Sí? Entonces recuerden, rapidez, si nos hubiera pedido así normal, ¿sí? Sin decir media, promedio, tendría que sumar toda la distancia que recorrió el gato, 15 más 6, y dividirlo entre el tiempo total. Pero como nos dice rapidez promedio, es el promedio de la rapidez, básicamente. Bueno, vamos a proseguir. Ahora vamos a revisar los del libro. Nos falta lo de aceleración, ¿sí? Que era básicamente la actividad A5. Vamos a revisarla rápidamente. Estos son los de aceleración y velocidad son los más sencillos, ¿sale? Vamos a ver, nos dice, un automóvil es capaz de pasar de reposo a una velocidad de 27.78 metros sobre segundo en 4 segundos. ¿Cuál es la aceleración media? ¿Sale? Recuerden que para poder sacar aceleración, de hecho siempre la misma aceleración,
va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el incremento de tiempo, ¿sí? Pues está muy claro, ¿no? En este ejercicio en el 1. Tenemos una, dice, es capaz de pasar del reposo a una velocidad de 27.78. Vamos a preguntarle a Álvarez Núñez. Álvarez, ¿cómo hiciste esta operación? ¿Qué fue lo que hiciste? Yo no la hice, profe, porque No le se me olvidó pedir los apuntes del viernes. Ok, recuerda que las grabaciones están en plataforma, ¿sale? Vamos a preguntarle a López Katia. López Katia, ¿qué fue lo que hiciste? López, ¿estás por ahí? ¿Trabado? Vamos a preguntar entonces a Parra Becerra, Azul. ¿Qué fue lo que hiciste? Pues como estaba en reposo, pues la velocidad iba a ser 0 y la otra 27.78 entre 4 segundos. De 4 segundos. Entonces, ¿quién va primero? ¿El 0 o va el 27.78? No, el 27. Correcto, 27.78 metros sobre segundo y como dijiste, le vamos a restar 0 y todo eso va a estar dividido entre los 4 segundos. 4 segundos. ¿Cuál fue tu resultado, Parra? Me dio 6.945. Ok, 6.995, ¿escuché? 45. 45 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que cada segundo, fíjense, cada segundo se está, digamos, cambiando la velocidad en 6.945 metros cada segundo. O sea, repito, cada segundo, ¿sí? Nosotros estamos incrementando la velocidad en 6.945 metros por segundo. ¿Sí? Pues luego me preguntan, profe, es que ¿por qué segundo cuadrado? Entonces, cada segundo, ¿sí? Cada segundo se está incrementando la velocidad básicamente en esta cantidad. ¿Dudas con esto? ¿No? Nos pasamos al número 2. Si se fijan, está nada más aplicar la fórmula. De hecho, por eso les digo, rapidez por lo general donde nos cuesta un poquito más de problema por el sentido del problema, del contexto de lo que viene diciéndonos, mientras que velocidad y aceleración son mucho más sencillos, nada más aplicar la fórmula. Vamos a preguntarle a ¿quién sería bueno? Salvador Salas, número 2. ¿Sí? Dice, una pelota que rueda sobre un plano inclinado modifica su velocidad de 0.8 metros sobre segundo hasta 1.7 metros sobre segundo en un intervalo de 3 segundos. ¿Cuál es la aceleración de la pelota? ¿Qué cálculo hiciste? Félix, ¿es por ahí? Yo creo que sí estás porque veo que se mueve muy bien tu ventilador. ¿Qué hiciste? Nada más no te escucho. Tienes apagado el micrófono. No lo tengo, profe. ¿No lo tienes? Ok. Nos pasamos con Coutinho, chicos. Hay que estar practicando esto. Coutinho, ¿qué fue lo que hiciste? 1.7 por 3. A ver, dices que 1.7 por 3, pero haciendo la fórmula. Velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Según el contexto del problema, ¿qué va primero? Entonces es 1.7 menos 0.8 Menos 0.8, ¿entre qué? entre 3.
Entre 3 segundos, ¿sale? Por eso les digo, nada más hay que revisar la fórmula y hay que entender el contexto del problema. Y nos dijo que es 1.7, ¿sí? Metros sobre segundo, porque es la velocidad final, y la otra básicamente la velocidad inicial. Y lo vamos a dividir entre los 3 segundos. Y con esto, ¿cuánto te da, Coutinho? ¿Cuánto nos da esa operación? ¿Punto 3? Nos da 0.3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que cada segundo se está incrementando la velocidad 0.3 metros por segundo. Ahora vamos a preguntarle a Corrales Torres. Sí, Corrales, la última. Inciso 3. Si una bicicleta disminuye su velocidad de 18 metros sobre segundo hasta 5 metros sobre segundo en un intervalo de tiempo de 12 segundos, ¿cuál es la aceleración de la bicicleta? Es 5 menos 18 entre 12. Correcto. 5 metros sobre segundo menos 18 metros sobre segundo entre 12 segundos. ¿Cuánto nos da el resultado? Menos 1.084. 0.84 metros sobre 83, segundo. perdón. A 83 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente está desacelerando. Aquí nos damos cuenta por el signo. Aquí no está aumentando, está disminuyendo su velocidad. ¿Sí? De 18 estoy pasando a 5. Entonces, cada segundo yo estoy básicamente frenando 1.083 metros por segundo. O sea, básicamente estoy cambiando mi velocidad cada segundo en esa cifra. ¿Sí queda clara esta información? ¿Sí? Espero que estén básicamente corroborando a las personas que lo hicieron. Y las personas que no, por favor, tienen que ver la otra clase para poder entender cuál es la función y cómo se manejan estos conceptos. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? Y si no lo hicieron, pues muy mal, chicos, porque obviamente este tema es para ustedes. Tienen que empezarlo a reflexionar desde antes de que empiece la clase, porque nos vamos a enfocar ahora en su libro, que se habrán dado cuenta que los ejercicios son un poquito más creativos, ¿no? El contexto básicamente cambia de que, ay, viene directo, ¿no? Aquí ya los hace pensar. Vamos entonces a pasarnos ahora al libro, ¿sí? De ustedes, que es un bochotote grande su libro. Y vamos a irnos a la página 66, ¿sí? Que ustedes tuvieron que haberlo resuelto de tarea. ¿Sí? Que yo creo que sí pudieron, porque eran nada más 3 ejercicios, el 3.1 al 3.3. Son ejercicios de repaso. ¿Sí? Igual toda esta información, chicos, que se presenta, ustedes la pueden consultar también en su libro. Ya se encuentra resumido. ¿Vale? Vamos a ver. Página 66. Vamos a preguntarle a Pineda Gael. Danos lectura al ejercicio y qué fue lo que hiciste en ese. Por favor. Explique con claridad la diferencia entre los términos rapidez y velocidad. Un piloto de carreras de automóviles recorre 500 vueltas en una pista de 1 milla en un tiempo de 5 horas. ¿Cuál fue su rapidez media y cuál fue su velocidad media? Pues en rapidez yo dividí lo que son las vueltas, que son... Primero, vámonos por la diferencia conceptual. La diferencia conceptual. La rapidez es la división de la distancia recorrida entre el tiempo que utilizó, y la velocidad es el desplazamiento sobre el punto inicial entre el tiempo. Nada más hay esa diferencia en parte contextual. Y también que la rapidez era escalar y la velocidad es vectorial. Correcto, sale muy bien. Recapitulando, la rapidez, chicos, es una magnitud escalar, ¿sí? Lo calculábamos básicamente utilizando una fórmula, distancia recorrida entre el tiempo, ¿sí? De ese cuerpo. Y no estamos especificando dirección, únicamente se está dando la indicación de lo que está pasando, ¿vale? Y la velocidad, como lo dijo su compañero, es una magnitud vectorial y tiene básicamente como cuentas identificar el cambio de posición, o sea, tener el desplazamiento que tuvo ese cuerpo, punto inicial y punto final, y obviamente entre el cambio de tiempo, o sea,
El cambio de posición que hizo en el tiempo. Ahora sí, partícanos un poco, Pineda, ¿qué fue lo que hiciste para su cálculo? Pues para la rapidez calculé la distancia, que menciona que son 500 vueltas de una milla. Entonces, por tanto, serían 500 millas en un tiempo de 1 hora, de 5 Ok. horas, perdón. Y se divide y me quedó como 100 millas por hora, como rapidez. 100 millas por hora. Muy bien. Entonces, básicamente, para tú calcular la rapidez, sí, aquí lo voy a poner en forma breve. Si recuerden como dato, chicos, teníamos lo siguiente, número de vueltas, ¿sí? El número de vueltas eran 500, y dice muy claro el ejercicio. Teníamos la magnitud de la pista o la distancia de la pista, que era básicamente una milla. ¿Sí? Teníamos el tiempo, que eran 5 horas, aquí les pongo los datos más desarrollados, y nos estaba pidiendo la rapidez y la velocidad, ¿vale? Ahora dice su compañero que para el caso de la rapidez, lo voy a poner con letra minúscula, ¿sí? Primero, básicamente sacó la distancia de recorrido. Entonces, lo que él hizo fue poner las 500 vueltas y multiplicarlas, ¿sí?, por una milla. Y eso dividirlo entre el tiempo, que fueron 5 horas. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros íbamos a tener un valor de 100 millas por hora. Y eso fue básicamente la rapidez con la que recorrió todas esas vueltas. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Básicamente, entonces aquí tenemos ya la rapidez. Y la otra parte, Pineda, para ya acabar este ejercicio, me dijiste que, ¿cómo lo calculabas? Pues la verdad no lo entendí muy bien, pero creo que al mencionar que daba 500 vueltas, entonces se supone que debería de quedar en el mismo lugar que donde inició. Por tanto, pues no tendría velocidad, o sería cero. Correcto. Muy bien, tú lo acabas de decir. O sea, él está dando vueltas, o sea, él ahí lo dice muy claro. Entonces vamos a tener que el punto inicial y el punto final es el mismo. Entonces, repito, posición básicamente final y posición inicial viene siendo la misma, que viene siendo 0. ¿Sí? Y por otro lado tendríamos 5 horas. Entonces, pues entre 5 horas, pues nos da también un valor de 0, ¿no? Entonces, aquí lo voy a poner entre el tiempo, entre 5 horas, milla, y esto es igual a 0 milla por hora. ¿Sí queda claro esta información? De hecho, habíamos hecho un ejercicio muy parecido a esto. ¿Sí? Le cedo la palabra a la prefecta que quiere comentar un poco. Hola chicos, buenos días. Nada más para comentarle a García Sancho y a Mora Martínez. ¿Pueden encender su cámara, por favor, chicos? Sí, yo estoy teniendo problemas de internet, por eso la tengo apagada. De hecho, mi mamá ya comentó en la escuela, pero igual ahorita, si lo tengo menos trabado, la prendo. Ah, ok. Muchas gracias. Gracias, maestro. Solo quería decirles eso. Gracias. Nada. Bien. Vámonos por el 3.2. Se fijan, chicos, estos son ejercicios como para reflexionar. Al principio probablemente les cuesta, a veces les gana la emoción de decir, ay, no, ¿por qué es tan difícil esto? Pero no, chicos, nada es difícil. El punto es comprenderlo y también entender cómo se va a analizar. Vamos a pasarle el 3.2 a García Antonio. Adelante. ¿Qué fue lo que hiciste? Danos lectura al ejercicio y ahorita nos explicas cómo lo calculaste. Sí, profe, solamente quiero por mi libro que solamente anotar las operaciones y el procedimiento para leerlo. Ok. Entonces, que yo le dé lectura para que tus compañeros estén también en el mismo canal. Un conductor de autobús recorre una distancia de 300 kilómetros en 4 horas. Al mismo tiempo, un turista recorre los mismos 300 kilómetros en un automóvil, pero se detiene y hace 2 pausas de 30 minutos. Sin embargo, el turista llega a su destino en el mismo instante que el conductor del autobús. Compare la rapidez media de los conductores. Adelante. ¿Qué fue lo que hiciste? Pues lo que hice fue dividir pues la distancia que entre el tiempo. Ajá.
¿Y eso qué te representa? Rapidez, velocidad, ¿cuánto te dio? Compártenos esa información. La rapidez. La rapidez. ¿Y cuánto te dio 300 entre 4? 75 kilómetros por hora. Ok, en ese caso fue la rapidez. ¿Y cómo calculaste la velocidad? ¿Cómo la calcularías? Pues de la misma manera. 300 kilómetros y en el denominador o en el tiempo, ¿qué tendrías? Pues lo mismo, 4 horas. Bueno, o sea, 4 0 horas. entre 4. 0 entre 4. Pero si te fijas que en ese caso no tenemos que estar dándole vuelta a un círculo. A ver, vamos a analizarlo un poco. Bueno, chicos, básicamente en el inciso A está muy bien el análisis, como dice su compañero. Datos, ¿sí? Tenemos viene siendo primero el autobús, ¿sí? El autobús, donde, bueno, un conductor de autobús recorre una distancia de 300 kilómetros, vamos a poner XA, que es el autobús. Nos dice que son 300 kilómetros, ¿sale? Y dice que fue en un tiempo, a ponerle tiempo del autobús, que fue de 4 horas, ¿sale? Ahora, con esa información nosotros podemos sacar la rapidez. Como ya lo hemos platicado anteriormente, rapidez viene siendo la distancia recorrida, 300 kilómetros, y lo vamos a dividir entre 4 horas. ¿Vale? 4 horas. Y aquí vamos a tener que poner nuestro resultado que vendrían siendo 75 kilómetros por hora. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora, ya ahí tenemos la rapidez. Vamos a seguir analizando el problema, ¿sí? Nos dice, al mismo tiempo un turista recorre los mismos 300 kilómetros en un automóvil. Pero si se fijan, no nos dice que es un círculo, o sea, lo podemos tomar básicamente como posición final, los 300 kilómetros, y la inicial pues viene siendo 0, ¿vale? Porque estamos desplazando de posición básicamente al turista, ¿sí? Repito, como dice el problema, al mismo tiempo un turista recorre los mismos 300 kilómetros, no nos especifica que es un círculo, por lo tanto podemos decir que es como la posición final, 300 kilómetros, y la inicial obviamente fue de 0, ¿sí? Pero dice que se detiene y hace 2 pausas de 30 minutos, ¿sí? Entonces se detiene y son 2 pausas de 30 minutos, por lo tanto es 1 hora, ¿correcto? ¿Sí? Sin embargo, el turista llega a su destino en el mismo instante que el conductor del autobús, ¿sí? Entonces vamos a analizar esa información. Esa última es lo más importante del problema. Sin embargo, el turista llega a su destino en el mismo instante que el conductor del autobús, ¿sí? Entonces les pregunto, ¿qué entienden por esa última información? ¿El tiempo que hizo el turista fueron 3 horas, 4 horas o no hay tiempo definido? 3 horas. Su distancia, o bueno, el tiempo que él condujo, básicamente, le voy a poner tiempo del turista, pues vendría siendo básicamente 3 horas, ¿sí? Porque esa hora extra, que obviamente que es la que falta, fue por las 2 pausas que él hizo. ¿Sí me explico? O sea, el carro se mantuvo en movimiento básicamente 3 horas, pero él descansó 1 hora. Pero nosotros únicamente tenemos que tomar el tiempo en el que estuvo moviéndose ese turista. ¿Vale? Entonces, en este caso, ahora nuestra situación, ¿sí? De rapidez, ¿sí? De rapidez, pues vendrían siendo pues 300 kilómetros, que es lo que estoy viendo que está pidiendo rapidez, que nos pide velocidad, y lo vamos a dividir básicamente en 3 horas. Repito, porque 1 hora, ¿sí? Fueron 2 pausas de 30 minutos.
Yo pensaba que pedía velocidad, pero pide rapidez. Por lo tanto, ¿cuánto nos da? 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora. ¿Sale? Pues quiere decir que el turista le metió más presión, básicamente, para poder llegar al destino. ¿Sí queda claro esta información, chicos? Sí. Por eso les digo, es importante leer detenidamente y a veces reflexionar, oye, pues me dice que tuvo 2 pausas. ¿Sí? 2 pausas, pero pues dice que llegó en el mismo instante. ¿Sí? Pero tengo que enfocarme en el cuerpo en movimiento, no si descansó. Porque ahí, digamos, descansó es que se quedó básicamente sin moverse. ¿Sí? Y nos interesa únicamente el movimiento en la rapidez. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Alguien prendió su micrófono? Ah, salud. Salas, prendiste tu micrófono. ¿Ibas a preguntar algo? No, creo que es que lo prendí por accidente. Ah, ok. Nos pasamos al 3.3. Vamos a preguntarle. Ay, me duele la cabeza. Vamos a preguntarle a Ortiz Covarrubias. Me va muy concentrada. Sí, Covarrubias. Tú puedes. Vamos, vamos. 3.3. Lectura y respuesta. Presente varios ejemplos de movimiento donde la rapidez sea constante, pero la velocidad no. Ya, yo puse un automóvil toma una curva de 100 metros de radio con velocidad constante de 36 kilómetros por hora. El auto tiene una rapidez constante de 36 kilómetros por hora, pero la velocidad cambia ya que el automóvil tomó una curva y la dirección cambió. Muy bien. Básicamente, eso es muy importante, chicos, tener en cuenta escenarios donde la rapidez sea constante, pero la velocidad no. Porque por lo general podemos decir que es rapidez constante y velocidad constante cuando tenemos básicamente una recta. O sea, que el cuerpo se está moviendo en línea totalmente recta, pero cuando ya tenemos curva, esto cambia, ¿sí? La rapidez, obviamente, como se mueve un objeto a través de una curva, pues viene siendo la misma rapidez, pero la velocidad cambia, no es la misma. ¿Por qué? Porque en cada punto tenemos diferente dirección, diferente sentido. ¿Sí? Y recuerden que la rapidez es una cantidad escalar. ¿Sí? Y eso obviamente pues puede ser constante, ¿sí? Pero la velocidad a través de una curva va cambiando, repito, la dirección y sentido. ¿Sí? Igual lanzamos una roca, lleva la misma rapidez, ¿sí? Pero obviamente cuando va descendiendo la roca, a través de esa parábola que va dibujada, tenemos diferente dirección y sentido. ¿Sale? ¿Sí queda clara esta información? ¿Sí? Eso es para que ustedes estén reflexionando un poco, repito. Vamos a tener rapidez constante, pero podemos tener escenarios donde la velocidad cambie, ¿sí? O básicamente sea diferente. ¿A qué nos referimos con esto? Podemos tener un escenario donde lanzamos una roca. Tenemos rapidez constante, ¿sí? Pero en cada instante, cada segundo, podemos tener diferente dirección y sentido. ¿Vale? Probablemente en un punto va ascendiendo y en otra va descendiendo. En otra alcanzó el punto máximo y en otra el punto mínimo. Tenemos diferente dirección y diferente sentido. ¿Vale? Igual vamos por una curva, por una glorieta, llevamos la misma rapidez, pero en cada instante tenemos diferente velocidad. ¿Por qué? Porque tenemos diferente dirección y sentido. Así de simple. ¿Sí? Por eso decimos que la rapidez es escalar, no nos interesan, ¿sí? Pero ya cuando hablamos de velocidad, estamos viendo vectores. Si no tenemos un vector curvo, únicamente son líneas rectas o segmentos rectos. ¿Dudas con esto? Era para que ustedes reflexionaran un poco sobre este escenario. ¿Dudas? ¿No? Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. ¿Sí? Que es muy parecido a lo que hemos estado hablando. ¿Sí? Vamos a ver MRU y MRA, ¿sí? En forma abreviada, en ese tema que es el 2.2, que es movimiento en una dimensión. ¿Sí?
Todo el tiempo, chicos, estamos en movimiento. Todo el tiempo. Ahorita probablemente estoy sentado, no me estoy moviendo. ¿Sí? Pero se están moviendo en función del sol. Están quietos en sentido de la silla, porque es su punto de referencia. Recuerden, siempre tenemos que manejar puntos de referencia. Repito, estoy sentado. Decimos, estoy en reposo en relación a mi silla. De reposo por el refrigerador. Pero si tomamos que nuestro punto de referencia es el sol, nos estamos moviendo, a pesar de que estamos en reposo. ¿Sale? Ahora, el movimiento, chicos, se puede dar en 1, 2 o 3 dimensiones. Le voy a preguntar, ¿sí? ¿Quién sería bueno? Monroy. Monroy, ¿por qué decimos que, o sea, cuál sería una dimensión? ¿En qué escenario serían 2 dimensiones y en qué escenario serían 3 dimensiones? Vamos a un ejemplo para poder distinguir tus posibles escenarios. Pues se podría determinar que, por ejemplo, las 2 direcciones tiene 2 sentidos, que sería como las formas que vemos en una pantalla, y las 3 dimensiones pues tendría un volumen. Ok. Y mencióname entonces movimientos, ejemplos, para que tú puedas evidenciar más esos 3 posibles escenarios. 1 dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones. Para que lo puedas visualizar mejor, imagínate un plano cartesiano. Unas coordenadas ahí. Para que lo puedas visualizar mejor tu ejemplo. Pues un ejemplo muy claro de la segunda dimensión sería los jueguitos, ¿no? Por ejemplo, el Mario, ¿no? Correcto. Que se mueve así, pues, en 2 dimensiones. En 3 dimensiones, pues, sería nosotros o cualquier objeto que esté en nuestra vida diaria. Y en una dimensión, pues, sería un punto. Un punto. Básicamente, si lo queremos ver, chicos, con ejes, imagínense en una dimensión, en movimiento de una dimensión, imagínense todo el eje Y o todo el eje X, cualquiera de los dos, únicamente uno. Imagínense en este caso, eje Y. Un eje Y no vamos a poder hacer. No, X mejor. X. Si yo estoy aquí y me muevo acá, estoy moviéndome en una dimensión, estoy moviendo a través de X. ¿Sale? Tengo 2 dimensiones. Podemos tener nuestro plano cartesiano o también podemos mover, básicamente tener como un escenario de baile. Pero imagínense un baile como que el No Rompas Más, ¿sí? Esa canción, o el Caballito Dorado, cualquiera de las dos. ¿Sí? O podemos saber bailar banda, es lo mismo, pero únicamente estamos viendo el escenario X y Y. ¿Sí? O sea, nos movemos probablemente en 4,2 y luego estamos en 7,2. ¿Sí? Entonces, básicamente estamos viendo así. Y en 3 dimensiones probablemente ya es mismo plano que estamos viendo, pero al mismo tiempo estamos brincando. ¿Sí? Porque tenemos los 3 escenarios. X, Y y Z. Entonces, podemos analizar en una dimensión, ¿sí? O sea, básicamente en un eje Y o eje X, cualquiera de los que ustedes se quieran imaginar. 2 dimensiones X y Y. ¿Sí? Y 3 dimensiones X, Y y Z. ¿Sí queda clara esta información? Para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Sale? Ahora, ¿qué entiendes por dimensiones? ¿Sí? Vamos a preguntarle al Drete. ¿Qué entiendes por la palabra dimensión? Ya dijimos, se da el movimiento en 3 dimensiones, pero ¿qué es dimensión? Puede ser como una medida o también una cantidad. Puede ser una medida, ok. Muy bien, puede ser una medida, ¿sí? Puede ser un lugar. Bueno, cuando hablamos de dimensiones, chicos, es un escenario que queremos entender de lo que está pasando, ¿sí? Y para esto en física manejamos ejes, ¿sí? Ejes X, Y, Z, ¿sí? Para entender el movimiento de un objeto o la posición de un objeto. ¿Vale? Y eso lo podemos ver aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos una dimensión, ¿sí? En el dibujo de abajo.
tenemos el carro, ¿sí? Y luego tenemos el final del carro. Únicamente nos estamos moviendo en una dimensión. ¿Vale? Cuando estamos bailando, si estamos dando vueltas en el mismo punto, o nos movemos en línea recta, estamos hablando de una dimensión. Cuando ya nos estamos moviendo arriba y abajo, de izquierda a derecha, ya estamos hablando de 2 dimensiones. Y cuando ya estamos brincando, probablemente hay desniveles en esa superficie, ya estamos hablando de 3 dimensiones. Entonces, los objetos se pueden mover en 1, 2 y 3 dimensiones, dependiendo básicamente el escenario en el cual se tiene, o en el cual se presenta. ¿Listo? Muy bien. Vamos así, ya casi nos vamos a pasar a retirar, pero vamos a intentar aventajar lo máximo posible. Movimiento de una dimensión. ¿Sale? Es aquel donde el cuerpo se desplaza a lo largo de una línea recta, porque tenemos una dimensión, o sea, solamente un eje. ¿Sí? Y se determina con coordenadas. Puede ser 5, ¿sí? Puede ser 2, porque nos estamos moviendo en una línea recta. ¿Sale? Ahora bien, nosotros, chicos, vamos a tener 4 tipos de movimiento. Movimiento rectilíneo uniforme, abreviado como MRU. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, abreviado como MRUA. Caída libre y tiro vertical. Si se fijan, todos estos son en una dimensión. Únicamente vamos a utilizar un eje. ¿Sí queda clara esta información? ¿Sí? Si decimos, por ejemplo, MRU y MRUA, ahorita los vamos a analizar. Pero caída libre, dejo caer un objeto y este va a caer en línea recta. ¿O acaso de repente vemos que el movimiento es oscilatorio? Cuando ya es oscilatorio, ya estamos manejando básicamente 2 dimensiones. Por ejemplo, la caída de una hoja. La caída de una hoja, por lo general, es como ondulado. Ahí estamos hablando de 2 dimensiones, pero cuando cae en forma recta, estamos hablando de movimiento de una dimensión. Tiro vertical, lanzo una pluma hacia arriba y va a caer en línea recta. ¿Sale? Y obviamente también va a subir en línea recta. Si ya lo muevo hacia un lado, ya estoy hablando de 2 dimensiones, X y Y. ¿Sí queda clara esta información? Esto es lo más básico para obviamente poder entender este tema. Me gusta desglosar mucho esos temas para que ustedes lo puedan analizar más. Unos van a decir, profe, es que pudo haberse llevado una clase para haber explicado esos 3 temas. Es que me gusta que lo vayan analizando por pausa. Al final juntamos todo. ¿Sí? Vamos a hablar de la descripción del movimiento mediante gráficas. ¿Sí? Vamos a utilizar las gráficas para poder indicar el movimiento. ¿Sí? Bueno, una opción para describirlo es utilizando las gráficas. Y podemos tener diferentes gráficas. ¿Sí? Una de ellas es posición versus tiempo. Aquí vemos tiempo y posición. Tiempo en eje X y posición en eje Y. ¿Sí? Se realiza en un plano básico de 2 dimensiones. ¿Sí? Pero fíjense bien cómo es esta interacción. ¿Vale? Vamos a ver. X, ¿sí? Es posición respecto al cuerpo, o sea, posición. ¿Sí? Y básicamente T es el tiempo. ¿Sí? Cada punto, chicos, en esta recta que nosotros tengamos, nos está indicando dónde está el cuerpo. O sea, por ejemplo, en el tiempo de los 4 segundos estaba a 40 metros. ¿Sí? En el tiempo a los 6 segundos tenemos que la posición ahora es a los 55 segundos. Nos estábamos moviendo, ¿sí? Básicamente a través de una recta, ¿sí? Pero también estamos tomando el tiempo en consideración. ¿Sí queda clara esta información? Repito, nos estábamos moviendo en una sola dimensión.
Nos estamos moviendo a través de una recta. ¿Sale? Únicamente nos interesa la posición, ¿sí? De 40 metros pasé a 55 metros y esto fue en 2 segundos. ¿Sí? De 4 a 6, obviamente son 2 segundos de diferencia. ¿Sí? Utilizamos coordenadas, chicos, ¿sí? Por lo general, X, T. ¿Por qué? Porque X es la posición y T es el tiempo. Y cada uno de estos puntos, chicos, nos describe el avance que tiene el cuerpo. O sea, imagínense que yo lo arrojo desde, no sé, desde el Everest, desde la altura del Everest. Y estoy aquí en Tepic, ¿sí? A la altura del Everest lo dejo caer, pues obviamente cada instante ese cuerpo que dejé caer va a estar en movimiento, va a estar en forma vertical, y va a ser caída libre, ¿sí? Y por lo tanto, cada segundo su posición va a ir cambiando. ¿Sí queda clara la utilidad de esta gráfica? Podemos ver, repito, la posición, cómo va cambiando en función del tiempo. Pero estamos viendo el movimiento de un objeto y por eso es una línea recta, a pesar de que tengamos dos ejes aquí, donde únicamente nos interesa el Y. Y estamos tomando el X para obviamente identificar el cambio que tiene cada segundo ese cuerpo. ¿Sí queda clara esta información? ¿Sí? Para la siguiente clase, chicos, únicamente les voy a pedir que lean toda esta información. ¿Sí? Hasta la actividad. La actividad nada más que lo lean. ¿Sí? Para yo retomar la siguiente clase y retroalimentar un poco más los puntos más importantes de esta sesión. ¿Sale? Entonces, el único trabajo porque se llevan hoy es leer. Si es 1, 2, 3, 4, 5 diapositivas. ¿Vale? Nada más leerlas para estar retroalimentando la siguiente clase. Bueno, chicos, por mi parte sería todo. Lo que estuvimos viendo el día de hoy fue básicamente retroalimentar los ejercicios de aceleración y velocidad, ¿sí? También estuvimos resolviendo ejercicios de su libro de los mismos temas y entramos con movimiento en una dimensión, ¿sale? Donde vamos a abordar 4 subtemas: movimiento uniforme, ¿sí? Movimiento uniformemente acelerado, caída libre y tiro vertical. Y ahorita entramos a entender un poco cómo funcionan las gráficas, ¿sí? Las gráficas donde nos están explicando cómo se está moviendo un cuerpo. Ahorita nada más nos enfocamos en la primera gráfica, que es posición versus tiempo. Bueno, chicos, por mi parte es todo. Cuídense mucho. Hasta la próxima.